Señor le bendiga, mi amigo, mi hermano. Gracias por compartir su tiempo con nosotros. Este es su programa, Cristo mi Señor. El tema a compartir en la palabra está en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3, y es acerca de ser llamados hijos de Dios. Y esto es una esperanza que nos purifica a usted y a mí si estamos en Cristo. Dice la Escritura, capítulo 3, mirad, cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Si conocemos a Cristo, sabemos con certeza que Él es el Hijo de Dios y que Él vino para darnos vida, y esta vida es en abundancia. Pero Él dio su vida por usted y por mí. Pero sabemos que Él murió, pero también resucitó y se sentó a la diestra del Padre, y un día va a venir por nosotros. Y en esta esperanza nosotros nos purificamos, porque un día veremos a Él tal como Él es, y seremos semejantes a Él, como dice la Escritura. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, dice la Escritura, así como Él es puro. El ser llamados hijos de Dios, creerlo, aceptar a Cristo, nos purifica, porque a través de caminar en Cristo, la verdad nos limpia de todo pecado, porque la sangre de Cristo ha venido a limpiarnos, a restaurarnos, a darnos vida. Y dice la Escritura, todo aquel que permanece en Cristo no peca, verso 6. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y agrega, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado es del diablo. Tremenda palabra. Dice, porque el diablo peca desde el principio. Pero hay una cosa. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del maligno. El mundo está bajo el maligno, pero Cristo amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo. Y nuestro Hijo ahora, dice la Escritura, que el Hijo de Dios viene a ser nuestro hermano, pero es nuestro Señor, nuestro Salvador, y Él nos purifica a nosotros y quita el pecado en nosotros, en nuestro corazón. Y entonces la Escritura es muy clara, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque Dios está en él y porque es nacido de Dios. Y agrega, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que hemos oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Dice, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Dice la Escritura, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Pero la Escritura nos enseña algo importante. Capítulo 2
de primera de Juan. Verso 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Porque Él es la propiciación de nuestros pecados, el que nos perdonó, el que nos da vida. Y esta vida es en abundancia. No perdamos esta esperanza, porque la esperanza no avergüenza. Esperar en Cristo, esperar en Dios, es la mayor bendición que usted y yo podemos tener si permanecemos en Cristo, porque vamos a la vida eterna. Este fue su programa, Cristo mi Señor. Y en el camino de Cristo somos hijos de Cristo, somos hijos de Dios, somos hijos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Sí, amén.